Tú en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, un programa dedicado a ustedes, a la comunidad, donde atendemos cada una de las situaciones que se presentan, donde seguramente requiere la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento, saludamos a todas las personas que se conectan a través de Facebook Live, que nos pueden enviar, por supuesto, todos sus mensajes y sus preguntas. Estaremos muy atentos. También invitamos a que nos escriban a través de WhatsApp al 310-245-8548. Nos pueden enviar un mensaje de texto, un mensaje en video o un mensaje en audio con su inquietud para que la podamos responder. Al 648-4820 en línea nos puede llamar para hacer su pregunta y en vivo estaremos muy atentos. Agradecemos a las personas de Radio Alterna Online que desde el día de mañana está transmitiendo nuestras emisiones de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, radioalternaonline.com. Bueno, hoy es martes de consultorio jurídico. Vamos a estar atendiendo cada una de las inquietudes de diferentes temáticas y por supuesto está con nosotros la abogada Marlene Murcia, quien estará a cargo de darles esa guía. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde vamos a estar en consultorio jurídico, así que apunten todas sus inquietudes, todo lo que nos quieran preguntar, porque esta tarde estamos aquí para eso, para resolverles todas aquellas inquietudes que ustedes tengan a bien formularnos. Bueno, vamos a iniciar con algunas inquietudes que ya recibimos a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: muy buenas tardes, mi caso es el siguiente, tenía una pensión de mi compañero con el cual conviví 16 años. Él fallece en el 2003, era casado con otra mujer. Después de fallecer, Colpensiones me otorgó la pensión completa a mí. La ex compañera en el momento no tuvo derecho a la pensión, ya que al fallecer yo fui la que estuve con él y procede a demandarme en el año 2017. Fallo final fue que Colpensiones debe otorgar el 88% de la pensión y el excedente a mí. La pregunta es si yo como compañera, hasta el día de la muerte de él, no tengo derecho al menos a la mitad de la pensión. Abogada, en este tipo de situaciones es importante revisar el grado o el tipo de relación que tenían. Si había una sociedad, si no había una sociedad. Él estaba conviviendo con una señora que hasta el día de su muerte lo acompañó, pero tenía una sociedad conyugal activa que posteriormente, finalmente, fue la que hizo que pudiera colocar esta demanda y le dieran a la compañera que lo acompañó solamente el 12% de esa pensión. Sí, realmente esto es lo que ocurre, tú lo has dicho perfectamente claro. En este caso no se podía configurar la unión marital de hecho como tal, puesto que existía un impedimento. ¿Cuál impedimento? Que antes había una relación conyugal que no se liquidó, o sea, existía una sociedad que no se liquidó. Ese es un impedimento para que se conforme la unión marital de hecho. En cuanto al porcentaje de las pensiones, la verdad son unos criterios y unas fórmulas sí, que tienen, entonces no sabría decirle, eso depende de la valoración que haga el juez del material probatorio, no sabría decirle si era justo o no era justo pues este tema, porque eso depende de las pruebas. Ella dice que ella tuvo abogado, no sé si pues su abogado sería lo suficientemente diligente o no. Dice que el abogado no apeló en su momento. Exacto, ahí sí parece que fue una falla del abogado. De todas maneras, el tema ¿cómo le puedo decir? De la forma como se adjudica la pensión entre compañera permanente y esposa,
depende mucho de las pruebas que se alleguen al proceso, porque el juez valora y dicta su fallo con base en las pruebas que le aporten. Entonces, pues ahí sí al parecer fue un fallo de su abogado. Y sí pesa mucho el tema de la sociedad conyugal, ¿no? A la hora de la decisión. Sigue pesando mucho Claro, es que, a la hora de entregar el porcentaje alto claro, a la porque ex compañera sentimental. claro, porque es que la sociedad conyugal vigente es un vínculo que está ahí, es un vínculo que no se puede desconocer. Por eso es importante que cuando las personas se separen, no solamente dejen de vivir juntos, sino que liquiden esa sociedad, porque la sociedad sigue produciendo efectos. Entonces, como en este caso, una persona que vivió con él los últimos años, que lo acompañó, que le prestó socorro, que lo acompañó en el día de la muerte, de pronto se puede ver afectada porque no se había liquidado previamente esa sociedad vigente. Bueno, vamos a atender una llamada que tenemos en línea hasta ahora. El señor Ángel se encuentra con nosotros. Don Ángel, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor, para participar en el programa, pues. Claro que sí. ¿Cuál es su pregunta? Siempre miro el programa. Es la siguiente, me pregunta. Sí. Como he mirado todos estos días, pues el caso mío es algo parecido a una señora que comentó ayer sobre la pensión. ¿Cómo hago yo para saber si la mesada que me está pagando por pensiones es la correcta? O sea, si la empresa donde yo trabajé hizo los aportes, o sea, hizo el porcentaje en lo que yo devengué en los 10 últimos años. Porque tengo entendido, ya, de que pues a mí me liquidaron con los 10 últimos años, pero yo tengo una duda de que la mesada que me estén dando, entonces sí será la correcta, porque es que yo quiero saber es qué porcentaje es el que que me aplicaron, o sea, si la empresa realmente hizo los aportes correctos al sistema. Don Ángel, muchísimas gracias por su inquietud a esta hora. Abogada, ahí se debe hacer como el chequeo de esas colillas de pago correspondientes que se hicieron. ¿Cómo hace don Ángel en este momento para validar si lo que está recibiendo es lo adecuado? Pues la verdad es que don Ángel ya está pensionado, Sí. ¿cierto? Yo pienso que él podría, si tiene alguna duda y tiene alguna prueba, solicitar una reliquidación con base en algunas pruebas que tenga, porque por lo demás los sistemas operan de manera automática, Sí. pero eso no quiere decir que estén exentos de errores. No sé qué tan procedente sea después de estar pensionado, porque estos son temas que se deben verificar con la historia laboral y solicitar las correcciones a que haya lugar. Entonces no sé qué tan procedente sea ahora, después de estar pensionado, solicitar una reliquidación de la pensión. Deberá tener algún elemento de prueba fehaciente que le diga que está mal liquidado. Para tener la claridad y de pronto pueda obtener un porcentaje mayor. Habría que revisar precisamente como usted dice, abogada. Vamos a pasar otra llamada que tenemos a esta hora. La señora Beatriz está con nosotros. Beatriz, ¿cómo le va? Muy bien, señor, gracias. Bueno. Hágame un favor, tengo Señora. una pregunta para la doctora. ¿Cuál es? Mira, una de mis hermanas prestó una plata a un señor. Sí. El señor le prestó a ella, ¿no? 20 millones. Sí. Estoy hablando de hace unos 4 o 5 años. Ujú. Ella pagó eso, pero, o sea, ya le va pagando 52 millones al señor y el señor todavía le dice que tiene que pagarle 30 millones más o si no liquida la casa porque él tiene esta de la casa, la escritura. ¿Qué tipo de contrato firmaron o qué tipo de Letras, unas letras? las letras. ¿Y ella se quedó atrasada o algo así en algún momento? No, ella ha ido pagando todo, pero él dice que le sigue debiendo y que le sigue debiendo y todavía le debe 30 millones. Y ella ya no tiene de dónde y está sin trabajo, la casa hipotecada y todo eso. Entonces eso está en un desespero increíble porque imagínense, ya le ha pagado 52 millones. Tengo otra inquietud. A medida que se realizaban los pagos, ¿no recogía las letras correspondientes a la deuda? Sí, ahí tiene, ella ya tiene todo, por eso liquidamos, nosotros estuvimos sumando y todo nos suma 52 millones. Sí. Pero ahora el señor dice que no entrega la escritura hasta que no le dé los 30 millones más que faltan.
¿La casa está hipotecada Sí. a favor del señor? Sí. ¿Y la hipoteca está registrada? La hipoteca está registrada. Entonces ahora el señor está pidiendo más, 30 millones más. O sea, ya serían 80 y pico de millones y ella solamente prestó 20. Se prestó 20, terminó pagando 50 y le están pidiendo 30 más. Y ahí en ese caso, abogada, ¿cómo se hace para tratar de justificar que ya se pagó la deuda? Hay unos pagos, pero no hay un documento inicial que diga de cuánto fue la deuda. Bueno, habría que revisar primero que todo con detenimiento toda la documentación, porque pues así es aventurado dar cualquier tipo de asesoría. Tendríamos que revisar muy bien toda la documentación, pero si la cosa es así como tan leonina como lo muestra la señora, ella debería cesar los pagos y esperar que el señor la demande, porque ahí el juzgado es el que entra a liquidar y sería el juzgado el que diría cuánto se le debe. Si tiene los recibos de pago, si puede demostrar que pagó ese dinero, le iría mejor esperar que el señor le ponga un proceso en el que ella se pueda defender. ¿Y ella no puede adelantarse a decir antes de que vengan y me demanden? Porque no sé cómo está este tema, porque me parece que está incorrecto lo que está haciendo, ir a colocar una demanda previa, o no sé cuál será la figura. No, es que no existe. El señor No tiene las existe. escrituras. Es que el hecho de que el señor tenga las escrituras no quiere decir absolutamente nada, porque con unas escrituras no se puede hacer nada. Sí. Lo que la señora dice es que la vivienda está hipotecada y está hipotecada a favor del señor y que esa hipoteca está registrada. Con esa hipoteca registrada sí el señor puede ejercer una acción y puede demandar, puede hacer efectivo el hipotecario. Pero por eso le digo, sin haber revisado la documentación, es aventurado decirle qué podría hacer o qué no podría hacer. Si la cosa es así como la señora la plantea, si tiene los recibos para demostrar cuánto ha pagado, ¿cierto? Sí. Si tiene todas las pruebas, sería mejor que cesara los pagos y que el señor la demande y que sea el juzgado el que liquide. Bueno. Pero ella no puede iniciar ninguna acción, no tiene acción. En este caso no tiene acción porque ella es la deudora. Bueno, perfecto. Vamos a atender a la señora Lucy, que se encuentra en línea. Lucy, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Para hacerle una pregunta. Sí, señora. Es que mi suegra murió hace 5 meses. Ok. Dejó una casa en la avenida González Valencia. Sí. Y no, ninguno de mis cuñados manifiestan de una sucesión ni nada. ¿Y ahí qué se puede hacer? ¿Quiere usted empezar ese proceso de sucesión? ¿Su esposo está de acuerdo con eso? No, un cuñado que no tiene plata para nada. Ok, ¿quiénes están de acuerdo? Un cuñado, solo un cuñado. Solo uno y los demás no quieren revisar ese tema. Y los sobrinos que los hermanos, que los señores ya se murieron. Bueno. Los cuñados ya se murieron, los hijos de ellos. O sea, ¿cuántos hijos quedan vivos actualmente? 15. 15. Son 15 hijos los que deja el señor que usted me comenta. Sí, la señora. La señora, perdón. Bueno. ¿Qué se hace en este caso, abogada? Pues si hay uno de los herederos que esté de acuerdo, él puede iniciar el proceso de sucesión. Con uno solo, son 15 con uno solo, más. y los otros tendrían que hacerse parte. O sea, él los tendría que citar y los tendría que notificar, pero él tiene legitimación para iniciar el proceso. Entonces, que se acerque a hablar con un abogado que le otorgue poder y por intermedio, él está legitimado para iniciar el proceso. Ajá. Y a los otros herederos los tienen que citar, ¿cierto? Y ellos tienen que hacerse parte dentro del proceso, pues porque nadie está obligado a vivir ahí en indivisión. Bueno, perfecto. Tenemos un mensaje de WhatsApp, nos dice lo siguiente: muy buenas tardes, sigo el programa, los felicito por su colaboración. Mi pregunta es, llevo 3 años de incapacidad permanente y desde hace año y medio mi empresa, a la cual estoy vinculado desde hace 27 años,
No me ha cancelado prima de mitad de año ni prima de fin de año. Me dan una respuesta y es que por ser un trabajador inactivo por 3 años y por sustracción de materia que no entiendo, no tengo ese derecho. Por favor, me orientan si esta respuesta de la empresa es legal y verdadera. Muchas gracias. Atentamente, Jorge Mauricio. Bueno, de entrada yo creería que no. Yo creería que no, porque aunque esté incapacitado, las prestaciones sociales siguen corriendo. Sin embargo, yo le sugeriría que se acerque al Ministerio del Trabajo. No sé si exista alguna reglamentación ya en el tema de salud, ¿cierto? Pero no creería, yo creería que él tiene todos sus derechos, puesto que... ¿Y le deberían pagar esas primas? Claro, el hecho de que esté incapacitado no quiere decir que sea un trabajador inactivo. Ahora, habría que ver de pronto si tienen alguna prima por productividad que esté sujeta a resultados. No sabría decirle, habría que mirar eso muy bien. Pero yo le sugiero que se acerque al Ministerio del Trabajo, solicite una cita, pida una asesoría y ellos sí le pueden decir con total certeza si eso es cierto. Yo de entrada creería que no. Perfecto. No es legal entonces y seguramente va a tener sus derechos. Atendamos al señor Germán, que está en línea. Don Germán, ¿cómo le va? Buenas tardes, señores. Excelente, cuéntenos. Gracias. Pues para comentarle lo siguiente. Señor. Resulta que en Pinchote, un pueblo acá cercano, tengo una casa. Sí. Que la hice hace como 10 años, compré el lote, hace como 8 años empecé a hacer el primer piso. Bueno, hoy día es una casita de 2 pisos. Resulta que ahora hace poco apareció el dueño del lote de al lado diciendo que mi casa está metida un poquito en el lote de él, que él va a construir y no sé qué, y está disgustado por eso, pero es algo que es una falla del constructor, no mía, es algo involuntario. El tema es que se le metió al lote de él una cosa muy pequeña, pero él tiene razón, como 15 centímetros está avanzado mi lote, en el lote de él. La cosa es que él quiere, primero me pedía un lote, que le comprara otro lote por eso. Luego me estaba pidiendo 20 millones, ahora me está pidiendo 18 millones, cosa que no tengo. ¿Cómo se arreglaría esa cuestión? Bueno, ahí en ese tema de tierras, el señor está aceptando que efectivamente hay un sobrepaso en la delimitación correspondiente a una construcción. ¿Qué es más factible? Ahí es un tema de negociación entre las partes, porque finalmente quien tiene derecho o a quien le va a salir a favor va a ser al dueño del lote que el señor nos comenta, porque efectivamente hay un sobrepaso de terreno. Sí, pues lo que el señor que se está viendo afectado tendría que hacer es intentar un proceso posesorio, una perturbación a la posesión. Eso se hace ante una inspección de policía civil, de las inspecciones de policía del municipio. Yo no sé, yo creo que al señor no le interesa hacer esto por la vía legal, puesto que él quiere es presionar a este señor a que le compre otro lote. Económicamente. Le está pidiendo pues algo que para este señor resulta imposible. Sí. Yo creería que usted puede citarlo a conciliar. Debe existir en todos los municipios, existe una casa de la justicia, existe un centro de conciliación. Yo creo que debería citarlo a conciliar para que arreglen ese problema. Existe un proceso judicial que se llama de deslinde y amojonamiento, pero también tendría que iniciarlo quien se ve afectado. Y yo creo que este señor no quiere, al parecer, iniciar nada por la vía legal, sino buscar una manera de presionar a este señor. Entonces, para que usted tenga como una certeza de que usted intentó arreglar o de pronto puedan arreglar de alguna manera, yo le sugeriría que lo cite a una conciliación. La conciliación ahí es fundamental, porque sí hay un sobrepaso. Claro. Y si no, pues el tema legal, eso va a tomar un tiempo largo. No, y quien tendría la acción para iniciarlo es el otro señor. Es el dueño del terreno. Está siendo perjudicado, claro. Es el que está siendo perjudicado. Bueno, tengo un mensaje de WhatsApp, tenemos a esta hora también. Dice, muy buenas tardes. Quería saber si me pueden colaborar con un caso. Lo que pasa es que estoy una gestora de un kiosco de Vive Digital, que es un programa del Ministerio de las TIC.
donde el contrato firmado dice que es un contrato de colaboración, que por lo tanto solo me pagan 200.000 pesos y dejan muchos trabajos sociales mes a mes. Mis preguntas son, ¿es legal un contrato de colaboración? ¿Y es obligatorio cumplir con estas tareas o actividades? Muchísimas gracias. No había escuchado ese contrato de colaboración, abogada. Y hay tareas, Bueno. hay cumplimiento de horario, Sí. hay ¿qué? Eso es un hilito muy delgado, ¿no? Sí, sí. El programa de Vive Digital sí es un programa del Ministerio de las TICs. Nuevamente tendríamos que mirar con base en qué se hace este contrato. Los contratos, a no ser que contengan cláusulas ilícitas, son en su mayoría legales. ¿Por qué? Porque los contratos son acuerdo de voluntades. Entonces se supone que la señora debió acordar previamente con el MINTIC qué tipo de servicio o qué tipo de colaboración se iba a prestar. Pero habría que mirar el contrato como tal, habría que mirar qué servicios se están prestando, lo que ella dice, ¿cierto? Puede ser que se estén sobrepasando de pronto en las tareas a propósito de ese acuerdo inicial y ahí es donde está ese hilo tan delgado hilo que tú delgado dices. Que ya puede cambiar el tipo de contratación. El tipo de contrato, porque de entrada los contratos son acuerdos de voluntades. Y los acuerdos de voluntades son ley para las partes. Yo puedo pactar y hacer contractualmente muchos tipos de contratos, ¿cierto? El tema está en que ese contrato no vaya a tener un objeto ilícito, una causa ilícita, esté disfrazando la realidad, el tema de los contratos realidad. Sí. No importa el nombre que se le ponga, si está disfrazando otra relación, pues es un contrato que resulta ineficaz. Pero tendríamos que mirar el documento como tal y las circunstancias en que se firmó. Bueno, atendamos a Carolina, que se encuentra en línea, llamó al 648-4820. Carolina, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted hoy? Bien, señor, gracias. Bueno, ¿cuál es su inquietud, Carolina? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que, bueno, con mis hermanos recibimos una sucesión por parte de mi mamá que falleció. Ya hicimos el proceso de sucesión con mi papá, listo. Mi papá cogió pues el porcentaje del 50% y el resto para mis dos hermanos, para mí. Sí. Entonces mi papá pues empezó a regalar parte de la finca de él a demás gente, entonces empezó a meter más gente ahí, pero no hemos hecho escrituras para cada uno, ¿sí? O sea, no tenemos las escrituras. Y uno de los que mi papá metió ahí cogió los papeles, dijo que iba a hacer los procesos de desenglobe para cada uno tuviera sus escrituras. La cuestión es que pues el señor no aparece, nos llamamos, no nos contesta. Nosotros le dimos todos los papeles, las fotocopias de cédula, las escrituras, firmas. Mi pregunta es, ¿este señor puede hacer algo con esos documentos que tiene? Porque la verdad no nos contesta, nosotros tenemos miedo de que pase algún proceso. Entonces yo quería saber dónde puedo ir a averiguar para que no, con el tiempo no me llegue a enterar que el señor vendió nuestros terrenos. Mi inquietud es eso. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Espérenos un momento, vamos a hacer una pausa y al regreso le vamos a dar la respuesta a esta inquietud. Recuerden que ustedes se pueden seguir comunicando con nosotros a WhatsApp al 310-245-8548 o nos pueden llamar a nuestra línea directa 648-4820. Una pausa y ya continuamos en Actúa en Derecho. Bueno, continuamos en Actúa en Derecho. Vamos a darle respuesta a la señora Carolina. ¿Se debe o no se debe preocupar, abogada, con respecto a estos documentos que están en manos de uno de los beneficiarios, pero no saben nada de él? ¿Será que pueden perder ese terreno? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, sí se debe preocupar porque pues casos se han visto, hay personas que cometen actos fraudulentos, falsifican firmas y pues tienen muchas facilidades porque tienen todos los documentos. Entonces yo le sugiero a la televidente, lo primero que debe hacer es un denuncio en la Policía Nacional por la pérdida de esos documentos. Esas denuncias ahora se pueden hacer por internet. Usted ingresa a la página de la Policía Nacional y ahí hay una sección donde
se hace el denuncio. ¿Con qué fin se hace esto? Porque si mañana o pasado llegan a cometer algún acto fraudulento con esos documentos, por lo menos ustedes tienen cómo probar pues que esos documentos se les perdieron, ¿cierto? Que ustedes no manejaban esos documentos. Eso por un lado es urgente que lo hagan, ingresar a la página, hacer la denuncia por todos los documentos que se perdieron. Extraviados. Dos, ustedes tienen que ir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y verificar si no se ha registrado alguna transacción sobre esos bienes. Y si se ha registrado alguna transacción, pues deben iniciar las acciones judiciales a que haya lugar, tendrían que contratar un abogado. Pero es mejor que no continúen dejar pasando el tiempo. Ahora, si necesitan quien les haga esos trámites, contraten a un profesional del derecho, contraten un abogado y le pagan para que haga todos esos trámites. Esos trámites no tiene por qué hacerlos un beneficiario o un particular. Para eso existen los profesionales del derecho que los pueden asesorar. Entonces tienen que hacer dos cosas, la denuncia y tienen que verificar en el folio de matrícula de registro de instrumentos públicos si no se ha registrado alguna transacción sobre esos bienes. Bien importante entonces, no dejen por ahí esos documentos, sí es de preocuparse y hacer lo que recomienda la abogada. Atendemos a esta hora a la señora María que está con nosotros. María, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctores, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Yo sí, espero la ayuda de usted. Es que hace casi 9 años compré una parcelita de 500 metros allí en Acapulco ¿Sí? a una señora que quedó viuda, incluso pariente mío. Le compré el 50%. El otro 50% como pertenecía al esposo de ella, entonces ella no pudo venderlo porque faltaba la sucesión. El señor tuvo como 8 hijos en otra señora que la viuda ni sabía. Y ahora, después de tanto tiempo, y del otro 50%, de lo que dejó el señor, ya tenía 2 embargos para rematar. Yo le compré el embargo a la gobernación y pagué los otros derechos litigiosos, los compré también y he pagado impuestos, he mantenido mi parcelita, tengo la posesión 100%. Ahora unos muchachos que dicen que son hijos de él, que sí presentaron con el apellido y todo, me quieren reclamar el 50% sin darme también lo de las mejoras que yo le levanté la casa y todo por 30 millones, que eso lo tengo en cadena de custodia en la notaría primera. Sí. Entonces yo quería saber ahí qué debo de hacer. ¿Qué debo de hacer para que me adjudiquen el otro 50%? Porque a la parcela se le ha metido como 40 millones, que era lo único que yo tenía. ¿Usted no tiene escrituras de ese terreno? Si yo tengo la escritura, en el 50% figuro allá en el registro. Sí. Y tengo, no le digo que eso, mejor dicho, recibo por recibo de lo que le metí a la casa. Le metí agua, puntos de luz, todo. Y tengo la posesión. Y pago impuestos, año por año estoy pagando impuestos. He pagado, el último impuesto fue de 508,000 pesos. ¿Hace cuánto tiene la posesión? Voy para 9 años. Para 9 años. Bueno. ¿Y el otro 50% ya se legalizó la sucesión? No, todavía no se haga, eso lo tienen en el juzgado 14. Yo incluso pasé un oficio yo pasando de que yo era dueña de, o sea, todo lo gané como le estoy contando, sí, en un oficio. ¿Pero usted compró esos derechos litigiosos también? Los derechos litigiosos también yo los compré, me valieron 10,800,000, o sea, yo vendí una casita que tenía por allá en el querido para yo surtir todo lo que tenía que hacerle a la parcela. Es una parcelita pequeña, es un lote. Bueno, pues lo que su merced tiene que esperar es que falle el proceso de sucesión, porque cuando falle el proceso de sucesión, a usted le tienen que reconocer esa compra de esos derechos litigiosos. Entonces, pues tendrías que esperar que falle el proceso de sucesión. No sé si usted ha hecho revisar esos documentos de algún abogado. Yo le sugeriría que fuera algún consultorio jurídico, que le revisen los documentos y le revisen si eso estuvo bien hecho, porque si usted tiene documentos en regla y todo, pues lo que habría que hacer es que el juzgado la reconozca, le reconozca la compra de esos derechos. Bueno, bien importante.
hacer el ejercicio y que no termine esto inconcluso. Ella ha hecho casi que todo lo necesario para quedarse Sí, con pero el es que no terreno. entiendo por qué le están reclamando entonces, no entiendo por qué le están reclamando Está pendiente el tema de la sucesión. de la sucesión del señor o de la señora. Bueno, hay un 50% que está en sucesión, pero si ella compró los derechos, eso es de ella, y lo que va a suceder es que se los van a adjudicar porque en la sucesión a los que ella les compró, ellos tienen que informar, ¿cierto?, al juzgado que ellos vendieron sus derechos y quién es la propietaria. Bueno, vamos a escuchar también la voz de las personas que en la calle se encuentran con las cámaras de Actúa en Derecho y quieren hacer unas consultas. Muy buenas tardes, le agradecemos al canal TRO por esta oportunidad que nos da a dirigirnos a la ciudadanía y a los entes de la Fiscalía y por el proceso que tenemos de una niña que la mató un bus de Metrolínea y de la cual de la niña quedó un niño que en ese entonces tenía 1 año. Entonces lo que nosotros queremos solicitar por medio de este canal es con quién podemos dirigirnos nosotros para que nos den una asesoría, puesto que nosotros pusimos un abogado y el abogado llegó y se le dio un poder y iba y no iba, la fiscalía no se presentaba y entonces la respuesta que nos dio fue que si nosotros no le pagábamos, entonces él nos iba a embargar y no nos devolvió papeles ni nada, entonces estamos en ese problema. Entonces, ¿cuál es el dilema? Que ustedes por intermedio de este canal nos den un asesoramiento de qué es lo que hay que hacer, a dónde tenemos que dirigirnos para que nos den una pronta solución, puesto que la niña tiene 4 años prácticamente de muerta y lo que le digo, que un niño actualmente tiene 4 añitos y entonces estamos en agradecemos muy cordialmente al gremio de abogados para que nos dignen decirnos a dónde podemos dirigirnos para que nos den un asesoramiento sobre el caso de este accidente. Bueno, abogada, en este sentido, la responsabilidad con respecto a un accidente que menciona el caballero se presentó con la entidad de transporte público del área metropolitana, está inconclusa. ¿Sí? Habría que revisar en qué está la investigación, bueno, qué arrojó, quiénes fueron los culpables, cómo estaría todo ese mapa armado para finalmente saber. Ahora, la acción de lo que manifiesta el caballero con respecto al abogado creería que no es la adecuada, pero ¿a qué le podemos dar como inicialmente para que sepa más o menos cómo moverse? Bueno, si él tenía apoderado, pues ya debe haber un proceso en curso. Él lo que tiene que hacer es retomar ese proceso con un nuevo apoderado. Sí es cierto que cuando a los abogados no se le pagan los honorarios, pues ellos tienen derecho a reclamarlos, pero ellos no tienen derecho a retener documentos. Entonces también le sugiero que se dirija al Consejo Superior de la Judicatura e instaure la queja pertinente contra el profesional del derecho porque no puede decirle que se queda con los documentos. Yo le sugeriría que se acerque a la Defensoría Pública, que de pronto un defensor público lo puede asesorar o que se acerque a un consultorio jurídico porque habría que saber en qué estado está el proceso. Esos procesos son demorados. ¿Esos de qué tipo? ¿Penal, civil? Es que ahí hay 2 temas. Uno es la parte penal, sí, que es el que se dirige contra la persona que manejaba el vehículo, y otra cosa es la parte civil, que es la reparación de los daños. Si no se llega a algún acuerdo y se concilia en fiscalía, eso tiene que ir a un juzgado civil. Entonces es necesario saber el abogado qué tenía, hasta dónde llegó, hasta dónde avanzó, qué alcanzó a hacer, si es que hizo algo. Entonces yo le sugiero que se dirija a la Defensoría del Pueblo, a un defensor público, puesto que hay un menor de edad de por medio, y que pida de pronto asesoría en un consultorio jurídico. Si no le pueden llevar el caso, por lo menos le pueden indicar, mirando los documentos, qué acción puede tener. Y contra el abogado, sí, diríjase al Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, perfecto. Vamos a leer un mensaje de WhatsApp antes de ir con la llamada del señor Ramiro, que nos está esperando. Dice lo siguiente: mi nombre es Guillermo León, tengo una pregunta. Hace 28 años me separé de mi esposa y conseguí otra pareja, y con ella vivo hace 27 años, y con ella tengo una hija. Con la señora propia no tuve hijos. La pregunta es, ¿cómo hago para separarme de la señora propia, o sea, la inicial? Porque desde que me separé de ella no sé nada de ella, no sé dónde vive o si se fue para otro país.
Como yo soy pensionado, ¿qué debo hacer para que esta pensión quede a la pareja actual que tengo? Ella siempre ha figurado en los papeles de seguro y ha figurado como beneficiaria mía. Muchas gracias, dice el señor Guillermo León. Bueno, don Guillermo. No se ha separado, ¿no? Tiene todavía esa sociedad ahí activa. Tiene la sociedad vigente. Es necesario que inicie el proceso de divorcio. El proceso de divorcio lo tiene que iniciar, en este caso, ante los jueces de la República. Debe contratar los servicios de un abogado, iniciar el proceso de divorcio y citar a la señora. Si no sabe dónde está, si desconoce su paradero, el juzgado le va a nombrar a la señora un curador, o sea, un abogado que de oficio conteste esa demanda, ¿cierto? Si no sabe dónde está la señora. Y el juzgado lo va a divorciar, así la señora esté o no esté, pues previo el respeto del debido proceso, que es nombrarle un apoderado, un curador ad litem se llama. ¿Por qué? Porque no sabemos qué ocurra en el evento en que usted fallezca. La señora, si usted no se ha divorciado, perfectamente puede llegar a reclamar parte de su pensión. Es el caso que teníamos de la señora anterior, ¿cierto? Sí, fíjese que a la señora le dieron, a la que estaba casada le dieron el 88%. Entonces es un riesgo que está corriendo. No importa que usted tenga a su mujer, a la señora, a su compañera inscrita, que ella sea la que esté figurando, porque usted tiene una sociedad conyugal vigente. En el momento en que esa socia suya llegue a reclamar, algún derecho le van a reconocer porque el vínculo está vigente. Es que eso es una empresa y es lo que a veces se les olvida o a muchas de las personas que han decidido formar otro hogar y ya se han casado inicialmente. Eso es una empresa que está activa y en algún momento tendrá que liquidarse y los socios entrarán a reclamar lo correspondiente a esa sociedad. Entonces, si no se ha hecho lo correspondiente, pues va a tener usted otras sorpresas porque usted se va a armar, digamos que otra empresa, entre comillas, que no es legal porque no se ha legalizado. Y que no puede ser reconocida. No se reconoce. Porque hay un impedimento. ¿Cuál es el impedimento? Una sociedad anterior que está vigente. No puede crear una nueva empresa hasta que no culmine la anterior. Exacto. Entonces, pocas palabras. El Código Civil tiene previsto que cuando hay una separación o un abandono por más de 2 años, entonces esto es una causal de divorcio. Usted ya tiene muchísimos años más, o sea, ya está cumplida la causal, usted puede iniciar el proceso de divorcio. Obviamente tiene que contratar un abogado y pues tiene que pagar por ese proceso. Muy bien, vamos a atender ahora sí al señor Ramiro que se encuentra en línea. Don Ramiro, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Hágame por favor, yo la inquietud que tengo es la siguiente. Yo tengo 60 años. Sí. No pude cumplir con los requisitos que se pide para la pensión ni en semanas ni en edad. Sí. Entonces, en vista de eso, pues yo estoy solicitando la devolución de la plata. ¿Cuántas semanas tiene? 450 en promedio. Ok. Y lo que quiero saber es que si yo ya teniendo los 60 años puedo hacer uso de reclamar esa plata con la edad que tengo, o tengo que esperar que se cumpla los 62 años. ¿Está en Colpensiones o está en un fondo privado? Don Ramiro. Sí, estoy en Colpensiones. Está en Colpensiones. Bueno, él quiere, desistió de lo que correspondería a su pensión, tiene muy pocas semanas, le faltan muchos años todavía. Entonces quiere reclamar sus dineros. ¿Esto es posible? ¿Es viable, abogada? Tiene que esperar a cumplir la edad. Primero. Sí, tiene que esperar a cumplir la edad, que son 62 años para los hombres. Entonces tiene que, cuando al día siguiente de que cumpla los 62 años, su merced va y radica la solicitud para la sustitución pensional, se llama esto, que es la devolución de saldos de aportes de lo que usted tenía, pero si no ha cumplido la edad, no tiene todavía causado el derecho y no le van a devolver esos saldos. Es fundamental seguir cotizando, él tiene que seguir cotizando o... Pues como para que esté protegido y para que tenga ya un ahorrito más para reclamar. Y esperar a que cumpla la edad para poder solicitar. Es bueno que siga aportes. Cotizando, ¿por qué? Porque, por ejemplo, llega usted a tener alguna contingencia de invalidez o algo,
podría aspirar a una pensión, ¿cierto? Porque solamente la ley exige 50 semanas en los últimos 3 años. Y usted, faltándole solo 2 años, pues sería bueno que cotizara previendo una invalidez. Si gracias a Dios no le ocurre nada, pues igual puede reclamar ese dinero. Muy bien, vamos a responder otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: mi esposo tiene 57 años, tiene cotizado al momento 1.546 semanas, ya cumplió la semana, le falta la edad, aún está trabajando y cotiza con 2 salarios según su sueldo. Si mi esposo deja de trabajar faltando 6 años para cumplir la edad de pensión, habiendo ya pasado el número de semanas reglamentarias en Colpensiones, ¿debería seguir cotizando por 2 salarios o podría seguir cotizando por 1 salario? ¿Qué es lo más recomendable según esta situación? Muchísimas gracias por la orientación. Bueno, ¿qué ocurre? La pensión se liquida con el promedio de, si está en Colpensiones, ¿no? Si está en el régimen de prima media. Se liquida con el promedio de salarios de los últimos 10 años. Entonces, él puede tener ya las semanas, pero si no se va a pensionar ahorita, cuando se vaya a pensionar, lo van a liquidar con el promedio de los últimos 10 años, no de cuando completó las semanas, sino con los últimos 10 años de cotización. Entonces, él tiene 2 alternativas. Una, dejar de cotizar, que no es recomendable porque estaría desprotegido en el evento de alguna invalidez, algún accidente o algo. Y 2, seguir cotizando, pero tendría que hacerlo por los 2 salarios o más, porque si no, al momento de liquidarlo, va a haber desmejorado su porcentaje de pensión. Eso es importante que lo sepan. Muchos tienden a lo último, ya cumplí las semanas, entonces bajémosle al monto de cotización y resulta que eso sí les ayuda para que el porcentaje de cotización al final sea mayor y obtengan una mejor mesada pensional. Es más, si le es posible, debería cotizar con un poquito más para que ese último promedio pues suba. Claro que sí. Bueno, vamos a recibir la llamada de la señora Beatriz, que está en línea. Beatriz, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. Tengo una inquietud, yo y la primera explicación que dio la doctora en cuanto a la pensión de compañeros permanentes. Yo tengo una duda, ¿cuáles son los requisitos para una pensión compartida? Porque tengo entendido que en 1993 fue declarada la pensión compartida. Si es compartida, el cónyuge pensionado se retira de su casa, se va a vivir con una compañera, una novia. Tengo entendido que el requisito es de 5 años consecutivos para vivir con el compañero permanente, para tener los requisitos para la pensión compartida. No es necesario que el pensionado haga liquidación de bienes, porque si hace liquidación de bienes no sería compartida, sería en su totalidad, porque está arreglando ya su situación legal vigente. Esa es la duda que yo tengo, porque para ser compartida el requisito sería la mitad para la esposa legal y la mitad para la compañera permanente, la cual debe haber convivido con el pensionado 5 años consecutivos y reunir todos los requisitos. Entonces a mí no me quedó clara la explicación que la doctora dio en la primer pregunta que hicieron de la pensión. Entonces sería tan amable de explicarnos cuáles son los requisitos para una pensión compartida. Muchísimas gracias, Beatriz, por haberse comunicado con nosotros. ¿Cómo le orientamos un poco más, abogada? Es que lo que dice la señora, en teoría, debería ser así, pero no es necesariamente así. ¿Por qué? Vamos a ver si la televidente me entiende. En muchos casos, una persona se casa muy joven, ¿cierto? Se casa de 20, 22, 25 años. Convive con su esposa 20, 30 años. Posteriormente se separan, no liquidan la sociedad y él convive con otra persona. Si bien la ley exige 5 años de convivencia para entrar a participar de esa pensión, el hecho de que diga compartida no quiere decir que sea mitad y mitad. ¿Por qué? Porque, como le decía, el juez va a valorar
va a valorar las pruebas que se aporten al proceso. Colpensiones a veces las otorga sin necesidad de demanda, pero no es necesariamente compartida mitad y mitad, porque si usted pondera una relación de matrimonio que duró 20 años y una relación de compañeros permanentes que lleva 5, si bien se está cumpliendo con el requisito para poder participar de esa pensión, el hecho de que diga compartida no quiere decir que sea mitad y mitad. Habrá casos en los que se otorgue 50 y 50, pero todo eso depende de la ponderación que haga el juez, de la ponderación que haga Colpensiones en muchos casos. Normalmente eso se va a demanda porque Colpensiones se cura en salud y no las otorga, ¿cierto? Entonces, el hecho de que diga compartida no quiere decir que sea 50 y 50. Eso queda muy a discreción del juez. Queda a discreción del juez. Y con todo el tema probatorio el material probatorio, por lo que le digo, es que no sería justo que una persona que tuvo un matrimonio de 20 años y se separó por otros 20 y una persona que solamente convivió 5 años, si bien está cumpliendo con el requisito de ley para también tener derecho a esa pensión, no sería justo que se repartiera 50 y 50. Perfecto. Bueno, vamos a atender otra llamada. El señor Pablo está con nosotros. Don Pablo, ¿cómo le va? Hola, Pablo. Bueno, Pablo no contestó. Vamos con otro mensaje de WhatsApp. Dice lo siguiente: hola, muy buenas tardes. Me gustaría que me asesoraran con un accidente de tránsito que tuve hace 2 años, donde yo estaba trabajando como albañil. Y en el proceso de mi recuperación me discriminaron y me sacaron del Seguro Social sin haber terminado mi recuperación. ¿Qué podría hacer yo en ese caso? Me gustaría que me asesorara muy bien qué puedo hacer, porque mi patrón no me quiere dar la cara, donde yo todavía tengo una cirugía pendiente. Muchísimas gracias. Bueno, el televidente dice que esto fue hace 2 años. Hace 2 años tuvo ese accidente, sí, señora. Está a tiempo de instaurar una demanda. ¿Qué le sugiero? Asesórese primero con la oficina del trabajo. Solicite una cita, vaya y hable con un inspector del trabajo. Y antes de que pasen 3 años de su desvinculación de la empresa, si el señor no accede, si su patrón no accede a una conciliación, que es a la que lo debe citar el funcionario del Ministerio del Trabajo, usted deberá instaurar una demanda. O sea, sí puede todavía, pero está justo en el tiempo. Pues no sabemos qué fecha. Él dice que hace 2 años, le quedaría en teoría 1 año, pero no sabemos las fechas exactas. Ok, revisar eso para poder colocar la respectiva demanda. Pero en primera instancia, asesórese de un inspector del trabajo. Vaya a la oficina del trabajo y pida una asesoría. Perfecto. Atendemos ahora sí al señor Pablo, que ya está en línea. Don Pablo, ¿cómo le va? Sí, señor, te estoy escuchando. Ah, bueno, don Pablo, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es que al principio del programa la señora dijo que le habían prestado a ella 20 millones de pesos y había hecho una hipoteca. Sí. Había hecho una hipoteca. Y ya le ha pagado 56 millones y el señor todavía le cobra 20 millones. Sí. Intereses, no sé qué. Bueno, yo estoy pensando que el señor está cobrando unos intereses más de lo legal. La señora no pudiera demandarlo a ese señor porque está cobrando más de los intereses que reglamenta el gobierno. Don Pablo, gracias por su comentario y su opinión. Sí podría él hacer algo, que era lo que decíamos. Ella, ¿será que no puede hacer algo por algún tipo de arbitrariedad? Habría que mirar qué documentación se tiene, ¿no? Es que sí hay una figura, hay un tipo penal que se llama usura, ¿cierto? Pero este tipo tiene algunos requisitos que podríamos estar revisando después de comerciales. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya continuamos con la resolución a este tema que se está presentando hoy aquí en Actúe en Derecho. Abogada, ¿se puede comprobar lo que decía el caballero, que son unos intereses de más y de pronto la señora pueda contrademandar o algo así? Bueno, aquí lo que ocurre es que la señora tendría que denunciar por el delito de usura. Este es un tipo penal que tiene una pena de cárcel para la persona que lo practique, pero ella tendría que tener las pruebas exactamente para saber
por cuánto le está él cobrando los intereses, ¿cierto? La tasa de usura tiene que estar por encima del doble o más del 50% de lo que sea el interés corriente. Pero esto no implica que el señor no pueda poner el proceso hipotecario, porque son dos cosas diferentes. Bueno, entonces lo que ocurre es que tal vez a ella le vaya mejor si el señor la demanda y que sea el juzgado el que liquide. Bueno, se nos acabó el tiempo, infortunadamente. Agradecemos por haber estado en sintonía. Mañana los esperamos en punto de las 2 de la tarde. Bendiciones, feliz tarde para todos.